Juan Carlos Cruz. Gracias, Freddy. Amigo, muchas gracias. ¿cómo está Juan Carlos? Muy bien, gracias, Freddy. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias por venir además en este momento tan especial, ¿no? Para dar una mirada distinta, se puede decir, o complementaria de lo que está haciendo la presencia del Papa en Chile. Tú como creyente del caso Caradima, Carlos. No, muchas gracias por convidarme y aparte que tú has sido un amigo desde el principio y yo quiero darte las gracias porque hay mucha gente que nos ha ayudado haciendo su trabajo, poniendo luz donde la iglesia ha querido poner oscuridad. Entonces tú has sido uno de esos y gracias. Gracias por esas palabras, Juan Carlos. De verdad. Nuevamente. Gracias. Harto que conversar, harto que reflexionar, mucho que analizar. Bienvenidos a Cadena Nacional. Estamos hablando con Juan Carlos la diferencia, ¿no? Cuando vino el Papa Wojtyła, ¿no? Hace 21 años prácticamente, y lo de ahora. ¿Qué te ha parecido el fervor de Chile de ese con el de hoy? Obviamente eran situaciones muy distintas de país, ¿verdad? En ese momento necesitábamos a alguien que viniera como a darnos aliento, bueno, ahora también en realidad, pero eran situaciones muy distintas. Te diría que la visita del Papa ahora no ha despertado el interés que yo creo esperaban. Por un lado, yo sé que el tema, para mí y para mucha gente, obviamente, el tema de los abusos sexuales en la iglesia es un tema primordial, muy importante, al que se ha referido y ya hablaremos más en detalle. Pero para mí también era importante que en Chile, ya que es un rockstar, y viene como en categoría de rockstar y se supone que tiene un mensaje bueno, para mí era importante que el mensaje se refiriera también a los inmigrantes, a los pobres, a los pueblos originarios, que son personas que necesitan que se les eleve y que se les reconozca. Entonces yo también tenía esperanza de eso. Fíjate que la semana pasada, Juan Carlos, eso lo viste, ¿no? Latino Barómetro, que es una encuesta que se hizo en 18 países de Latinoamérica, sitúa a Chile como el país con menos catolicismo, apenas el 45% respecto de más del 70% que había el año 95. Y además donde la figura de este Papa es la peor evaluada dentro de Chile. Sobre todo, sistemáticamente cayó después del caso Caradima, se fue yendo al suelo esta credibilidad en la Iglesia Católica. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, la culpa la tienen ellos. Ellos, la iglesia. Y triste, porque yo soy católico y sigo siendo católico porque yo siempre digo no me van a ganar. Y yo encuentro que la relación con Dios de cada persona, sea la que sea, o la no relación, o lo que tú creas, es lo más personal que uno tiene. Entonces uno tiene que respetar eso. En mi caso, yo quiero ser católico, seguir siendo católico, y quiero ayudar a construir una iglesia mejor. Entonces me da pena que ellos estén destruyendo la iglesia de la forma que lo están haciendo, porque yo tengo un montón de amigos sacerdotes y sé de otros que son excelentes personas. Y cuando dices ellos, ¿a quién te refieres? Cuando digo ellos me refiero mucho, desde luego, a la jerarquía, a los obispos de Chile. Son un verdadero desastre. O sea, hay pocos, te diría, cuesta pensar en cuál se salva, en términos de que han encubierto abuso sexual, en términos de que no son carismáticos. Es impresionante, pero yo diferencio mucho la jerarquía de los sacerdotes que dan la vida en el día a día trabajando con tanta gente que lo necesita. Y este Papa argentino ha sido honesto en sus palabras, Juan Carlos, cuando dice que la avergüenza profundamente los abusos sexuales de los clérigos. Y está Barros metido ahí, lo recibe, ahora hace una misa con Barros en Temuco. Sí, mira, cuando el Papa dice eso, o sea, nosotros nos imaginábamos que obviamente iba a hablar de eso, ¿verdad? Pero para nosotros, yo que vivo en Estados Unidos,
lo oí en Filadelfia. Cuando dijo lo mismo, que Dios llora cuando los obispos encubren abusadores, Dios llora cuando los sacerdotes abusan, pero no pasó a más. Te fijas, son palabras. Lo mismo acá, palabras. Y lo peor acá que yo pienso es que dijo, para nosotros los sacerdotes, es muy doloroso y vergonzoso lo que ha pasado. Y tenemos que acompañar a las víctimas que le hemos causado un daño irreparable. Pero no piensan en el dolor y en la vergüenza de las víctimas tampoco, ¿te fijas? Siempre es como ellos son el referente. Y lo triste de esta situación concreta es que acá también dice estas palabras muy bonitas, porque el Papa es un hombre de titulares espectaculares, pero de cero contenido. Entonces, dice esto y nosotros pensamos, bueno, un buen paso, está bien, pero al poco rato se va y ahí está de abrazo con Juan Barros, con Tomislav Koljatich, con Horacio Valenzuela, hombres que los tres han encubierto los abusos sexuales en concreto de Karadima. Y está de grandes abrazos con ellos. Sabiendo, ¿y cómo te lo explicas tú eso? No me lo puedo explicar, si es que ellos viven en una incoherencia, viven en una incoherencia, porque por un lado predican, pero no practican. Claro. Y te lo digo, esto no es nuevo. ¿Te acuerdas hace 2 años o 2 años y medio cuando me habían nombrado en el Vaticano el Papa a la Comisión Pontificia de la Protección de Menores? Ratzinger te había nombrado, ¿no? No, este Papa. Mismo Papa. Ya. Y se descubrieron, alguien filtró los correos de Errázuriz y Esati, que hablamos en tu programa de radio, sí, hablamos de eso. Y me decían, a esta serpiente, Juan Carlos Cruz, no hay que dejarlo, hay que hablar con el Papa para que no lo nombre, es un ladrón que viene a robarnos las ovejas en la noche, no va a contar la realidad que nosotros queremos que se sepa de Chile. Y me bajaron y nunca me nombraron. Entonces, y el Papa sabía todo esto. Hay este mito que el Papa está mal informado. El Papa no está nada de mal informado. Bueno, acuérdate también que se filtró esa conversación de este Papa diciendo que todos los problemas que tenía el cura Barro, el obispo Barro, era del surderío, de tontos que han sido guiados por el surderío. Pero mira, ahí también se pilló la mentira, ¿te fijas? Porque le dijo a los osorninos que eran tontos y guiados por zurdos, y que armaban macanas, según dijo él. Y fue bien impactante porque decirle tonto a toda una diócesis y a gente que yo los conozco, la gente de Osorno es gente valiosísima, honesta, trabajadora, que viven en sus parroquias, que dan la vida por su iglesia. Son gente que yo cuando los veo... Súper católicos, además. Súper católicos. Cuando yo voy para allá, que he ido 3 veces a estar con ellos, te prometo que no solo llego renovado como persona, sino en mi fe católica. Yo realmente los admiro. Y este Papa les dijo eso. Y hace 2 semanas, por la Associated Press, se supo de una carta que había mandado hace unos años el Papa a la conferencia episcopal, donde le decía que iba a darle un año sabático para decidir qué iban a hacer a Juan Barro, a Koljatich y a Valenzuela. Y sin embargo, por un acto de cobardía que no sabemos qué pasó, porque hay un hoyo, porque seguramente hay más cartas que explicarán todo el misterio pero se filtró una carta solamente, pero ya esa carta dice suficiente para decir que el Papa sabía de todos estos encubrimientos y todo. Sin embargo, cuando le dice tontos y zurdos a los osorninos, él sabe por qué están sufriendo los osorninos y sin embargo trata de desviar el tema y decirle que son tontos y que están guiados por zurdos. Es que por eso te pregunto yo, ahí tenemos imágenes de Barro, ¿no? Mientras conversamos este tema. Qué buena, voy a mirar para otro lado. Por eso te decía yo, ¿qué tan honesto crees este Papa en sus palabras después de todo esto? Yo creo que en la jerarquía de la Iglesia, en la curia, el Papa, la conferencia episcopal, son de una hipocresía enorme. Obviamente habrá algunos que se salven, ¿verdad?
pero en general este secretismo, dicen una cosa para afuera pero hacen otra por dentro, es bien impresionante, es muy impactante. Claro. Y lo que pasa es que hace unos años, en los años de los papás de nosotros y para atrás, no existían las redes sociales, no existían los sistemas, claro, de pillarte en cosas que no le corresponden, o en mentiras, o en cosas que dijiste acá, ya sea acá. Un poco lo que le pasa a Trump, ¿sabes? Que dice una cosa y le sacan, oiga, pero usted dijo esto. Es lo mismo en el fondo. Claro, porque además de todo esto que estamos conversando, Juan Carlos, se suma la polémica mundial cuando el Papa hace pocas semanas fue al funeral de Bernard Law. Imagínate. Bernard Law, que todos sabemos que, por supuesto, que fue el gran encubridor de la pedofilia. Imagínate lo que es para las víctimas de Boston, que yo los conozco y famosos por la película Spotlight. Yo tengo muchos amigos, son mayores que yo. Más de 1.000 personas, más de 1.000 niños fueron. Miles, sí. Impresionante. Y me vas a creer que ya mandarlo a un retiro dorado, que es estos retiros que le mandan, lo sacaron de Boston, renunció, claro, a este cardenal y lo pusieron en Santa María la Mayor, que es una de las basílicas grandes de Roma, con un estipendio, o sea, con un sueldecito que ya te lo quisieras tú o yo. Y no le quitaron su título de cardenal. Nada. O sea, no lo rebajaron. Para nada. Entonces, cuando se muere Law, hace unas semanas atrás, el Papa le hace una misa con toda la pompa y majestad. Ahí está Bernard Law, ¿no? Poco tiempo antes de Bernard Law, exacto. ¿Y eso qué significa para el mundo entero? Que un sujeto como este cardenal, Bernard, claro, Law, gran encubridor de pedófilo, ¿no? Y que destapa también los casos de pedofilia en el mundo entero, empiezan, exacto, a caer uno tras otro, exacto, termine siendo cardenal emérito y con toda esa pompa. Y en esa pompa le hacen un funeral de Estado, más o menos. Claro, como un funeral vikingo le hicieron, exactamente, ¿no? Así como que lo mandaron así a... sí, impresionante. Pero no tenemos que ir muy lejos para encontrar ejemplos de cardenales y de gente que no se merece lo que tiene. Tú ves al cardenal Errázuriz acá en Chile. El cardenal Errázuriz es uno de los hombres que ha encubierto, no solo en Chile, sino que ha encubierto, es amigo de Figari, el fundador de los sodalicios, esta orden tan cuestionada, claro, en Perú, que también está en Chile. Él los trajo a Chile. Mira, donde hay controversia, ahí está Errázuriz. Pero sin embargo, vamos al caso de Caradima, que encubrió tanto Errázuriz. Sin embargo... Muy cercano, le decía al Panchi, ¿no? Caradima, sí, Errázuriz. Sí, eran muy, muy cercanos. Y entonces me vas a creer que este cardenal Errázuriz debería estar destituido o en retiro o ya calladito y no sabiendo más de él. Sin embargo, el Papa Francisco, que sabía todo lo que había hecho Errázuriz, porque está el juicio canónico y está el juicio civil chileno, en que Errázuriz queda pésimo porque se demuestra exactamente quién encubrió, quién no encubrió. ¿Es un cómplice Errázuriz? Un cómplice, es un hombre al más puro estilo Bernard Law. Sin embargo, el Papa Francisco lo nombra a su consejo privado de 8 cardenales que lo van a asesorar. Pero si es que quizás por eso James Hamilton, tan enojado hoy día en la mañana, lo trata incluso al Papa de cómplice de todo. Sí, bueno, es que sí lo es, pero sí lo es. ¿Este Papa también, tú crees también que es un criminal en ese sentido? Bueno, yo creo que es cómplice de estas cosas, sin duda. O sea, es cómplice porque, o sea, hablemos con hechos, ¿verdad? O sea, una cosa es que uno suponga, pero es que aquí tenemos hechos concretos y últimamente más todavía, ¿te fijas? Entonces da pena porque lo que hablábamos antes, o sea, ¿por qué dices un titular tan bueno y después no lo cumplen las acciones? Por sus frutos los conoceréis, como dicen el Evangelio en la iglesia, y que, claro, se lo toman tan en serio. Y los frutos son... nada bueno, nada fruta que nos queramos quedar. Oye, Juan Carlos, ya ahí se supone, ahora no se supo, o sea, lo hicieron trascender, que el Papa se había juntado con algunas víctimas, sí, de abusos sexuales. No se sabe hasta el momento de esta grabación cuántos fueron, quiénes fueron, ¿no? No se sabe nada, está todo en un secretismo. No, mira, nosotros anoche estábamos comiendo porque hemos tenido unos días, pero impresionantemente tensos,
cada entrevista que uno hace, especialmente con medios extranjeros, quieren saber tu historia y que les cuente y revivir todo y contarlo es desgastante. Entonces anoche dijimos ya, José Murillo, yo, Jimmy Hamilton y Juan Pablo Hermosilla, nuestro abogado, dijimos vámonos a comer solos a una parte rica y estemos juntos y veamos lo que hemos vivido y veamos qué vamos a hacer. Estamos comiendo y empiezan a sonar los celulares, así WhatsApp para acá, WhatsApp, llamados, y nosotros ya pensando, ya más periodistas, no, pero empiezan a preguntarnos, oye, ¿ustedes se juntaron con el Papa porque dice que fue muy secreto y queremos...? Nosotros, primera vez que oíamos, entonces nos pusimos de acuerdo e hicimos un comunicado en que decíamos, no, nosotros no fuimos invitados a ni una reunión con el Papa, ni se nos preguntó, ni nada, pero valoramos, porque nosotros nunca hemos querido ser las estrellitas así y los que, no sé, como estas estrellas de televisión o algo así, no, por ningún motivo. Estas víctimas que quieren ser estrellas de televisión, para nada. Si tuvieras, Juan Carlos, al Papa así, como estamos hablando nosotros, ¿no? ¿Qué es lo primero que le dirías? Mira, y antes de eso, quiero decir que me alegro que se haya juntado con las víctimas que se haya juntado, porque cada uno de nosotros, como decíamos en nuestro comunicado, tenemos un poquito de cada uno, ¿te fijas? Entonces, que se haya juntado con algunas víctimas, me alegro, porque es un paso y a lo mejor, ojalá, a esas personas le haya hecho bien. Lo único que nosotros decimos es que lo que les haya dicho y lo que haya rezado con ellos y lo que haya llorado con ellos, que según el comunicado y también lloró el Papa con ellos, que sea consecuente y que entreguen a los pedófilos, a los curas pedófilos a la justicia. En estos momentos ellos no tienen obligación y no lo hacen de entregar a sacerdotes que ellos saben muchos, ¿no? que están abusando a la justicia ni colaborar con la justicia. Y también que remueva a obispos como estos tres que te he mencionado, Barros, Collatich y Valenzuela, que han visto abusos sexuales y encubiertos, que los remueva. Claro, esta agrupación Bishop Accountability, se llama, Bishop ¿no? Accountability, sí. Hizo una lista de los últimos 15 años y son más de 80 casos. Son más de 80 años, pero Ann Barrett Doyle, que es la que fue la cofundadora, digamos, que es de Boston y empezó esta situación con todo lo que se ve en la película Spotlight. Ellos empezaron ahí y después se han convertido tienen miles de sacerdotes y obispos metidos en esta base de datos. Entonces, ha ayudado mucho a las víctimas de Estados Unidos y de los países que tienen una base de datos de decir, porque la iglesia esconde a los sacerdotes, los va cambiando, pero no solo cambiándolos de diócesis, ponte tú, de Ohio a Massachusetts o de Pensilvania a California, los mandaban de misioneros a África, a Senegal, a Uganda, y ahí abusaban a todos los niños allá, ¿te fijas? Entonces, esta base de datos es tan importante porque muchas víctimas van y dicen, no se ha muerto, está acá, lo puedo demandar, puedo ir a la justicia por eso. Entonces eso es lo importante y yo fui el que hice el lobby con ellos porque los conozco de las charlas que doy por todo el mundo con ellos. Y me dijeron, vamos a hacer una página de Chile y la vamos a hacer cuando venga el Papa. Ahí tenemos la página para que los que quieran ingresar y conocerla mejor está en pantalla, ¿no? Sí. Y como tú dices, hay 80 casos más o menos y Ann dijo que era la punta del iceberg, nada más. Aquí en Chile. Imagínate lo que pasó con los maristas. Bueno, ¿cuánto tiempo lo tuvieron? Eso podemos hablar porque acabamos de poner una denuncia contra los maristas y otra cosa que te puedo contar. Pero lo que decía Ann es que es eso, que es la punta del iceberg. Si tú piensas que en Australia solo, que son bien choros los australianos, el gobierno australiano hizo una investigación que entre los años 80 y ahora, que se sepa, porque nunca se sabe el total, que se sepa, sacerdotes y también otras personas abusaron de 4.500 niños. Solo en Australia. Y encontraron a 1.100 curas que habían abusado.
y al obispo de Sydney. Espérate, solo en Australia. Solo en Australia. Y ahí hay menos católicos que en Chile. Claro. Entonces han hacía la relación de que acá estamos en la punta del iceberg de lo que no sabemos. Y lo que tú dices, los maristas, pusimos una denuncia, hemos acompañado a las víctimas. Mira qué importante la labor de Bishop Accountability, porque como tú dices, y los protegen. Exacto. Y los van cambiando de lugar en lugar, ¿no? Exacto. Y lo que como hizo, si fueran depredadores sexuales. Esati, que es tan lúcido ese hombre, y lo digo con toda la ironía posible, Esati puso... Ponte tú que 12 sacerdotes que encontraron, o sea, que habían abusado, que ya era conocido por todos, digamos, y habían sido condenados por la justicia y todo, puso a 12 en el website, en el sitio de la iglesia.cl, y ahí estaban. Pero de repente dijo, no, ya saquémoslo. Entonces no había como un registro de decir, oye, a Christian Press lo condenaron por abuso sexual a menores, a Karadima tanto, al otro tanto. Entonces, Bishop Accountability, yo hablé con ellos y les conté y me dijeron, con mayor razón, hagámoslo. Entonces, ellos lo hicieron todo en inglés y yo ayudé a recolectar en mi tiempo libre, porque tengo un trabajo también, recolectar artículos y juicios. Claro, ¿qué pasa también con nuestra justicia, Juan Carlos? Fíjate que este cura O'Reilly, este líder de los Legionarios de Cristo, condenado por abuso de menores, anotado en el libro de pedófilo, y está libre. Y lo dejan libre, con la prohibición de acercarse a niños. No sé. Exacto, y tiene que ir a firmar y le quitan la nacionalidad por gracia y todo. Pero libre, condenado por la justicia. Pero sin embargo, la iglesia no se ha pronunciado. Nada. Y eso es la incoherencia que te digo. O sea, que está muy bien sentir dolor y vergüenza y el dolor que le causan a las víctimas, y el Papa que lo diga adelante de todo un país, y tiene repercusión mundial porque ha salido en todo el mundo, pero lo ha dicho en donde vivo yo, en Filadelfia, lo ha dicho en Europa, lo ha dicho en miles de partes, y sin embargo no hay hechos concretos y las cosas siguen pasando. Tenemos el caso hoy día, porque otra cosa que ellos tratan es de decir que los abusos sexuales era una cosa como del pasado y que ahora se trata de limpiar la iglesia, que esto ya no pasa. Eso lo dijeron de Estados Unidos y dijeron, no, esto es un problema de Estados Unidos. Después saltó a Europa, cuando saltó Irlanda, Francia, otros países, los niños robados de España, que era lo mismo que hacía Joanón acá, en España era mucho más grande. Bueno, en Irlanda, para qué decir también. Y entonces, no, esto es un problema del hemisferio norte. Después salió el caso Karadima. Y ahí ya salió los legionarios también en México y eso, y el caso Karadima. Y ya no pudieron contener que esto era un problema absolutamente global y que era en todas partes. Te tengo una pregunta pendiente, Juan Carlos, que es si estuvieras sentado así como estamos nosotros con el Papa, ¿no? ¿Qué es lo primero que le dirías mirándolo a los ojos? Yo no me dejaría intimidar, creo, porque lo he ensayado harto, porque yo pensé que iba a tener la oportunidad de poder contarle mi historia, y yo soy llorón y lo reconozco, y duele las cosas que uno tiene que contarle, porque ha habido amigos míos que se han suicidado. Entonces a mí eso es lo que más me duele, y no es algo común acá en Chile, sino que pasa mucho en víctimas de abuso sexual. Si lo tuviera al frente, de tratarlo de tú a tú y decirle, mire, Francisco, o Santo Padre, o como es terrible lo que ha pasado, y por favor póngase en la posición de las víctimas y de lo que uno vive, y no se deje influenciar por la versión sanitizada de un cardenal Errázuriz o un cardenal Esati, que le pueden contar lo que ellos quieren que usted oiga, en el fondo. Entonces tenía todo un discurso yo preparado para decirle, mire lo que pasó aquí, mire lo que pasó acá, y tratar de ser como hemos sido siempre, que a mí Errázuriz y Esati me caen pésimo, pero cada vez que hemos tenido que ir a hablar con ellos y ponernos al frente de ellos, ya sea para negociar algo, para pedir ayuda, o que nunca lo han hecho, siempre hemos ido y hemos sido corteses, educados y bien. Lo mismo quería hacer yo con el Papa. ¿Y a Barros qué le dirías, Juan Carlos?
Barros, que anda diciendo que tú estás mintiendo, que no fue es así. Mentira y que no fue así, que él nunca nada. Yo le diría, y lo he dicho en programas así, y da lata ser tan crudo, porque no es fácil. Entonces yo le diría, Juan, acuérdate, no diría, mira, Juan huevón, pero quisiera, pero le diría, Juan, acuérdate cuando estábamos en Misiones y llegó Caradima y me empezó a tocar mis genitales y a darme besos que quería que yo le metiera la lengua en su boca. Y tú estabas mirando. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estábamos en el comedor del bosque y tú llegabas y tú veías como a mí y a otros nos estaba tocando en los genitales o saludaba a la gente así, dándole un golpecito en la parte de adelante de los pantalones? Y después nos daba besos y todo. ¿Y te acuerdas cuando tú llegabas y te sentabas al lado de él y apoyabas tu cabeza en el hombro de él y le dabas besos? Que eso no lo hace ni un padre con su hijo. No sé. Delante de todos ustedes. Delante de todos nosotros. O sea que yo no soy el único que lo vio. Pero yo hablando por mí, ¿te acuerdas, Juan? O sea, haz memoria. 37 años él estuvo, y Koljatich y Valenzuela tuvieron 37 años viendo estas situaciones en el bosque. Y hoy día se han olvidado o las han bloqueado y no quieren decirla porque tienen miedo de perder sus cargos y de caer en la ignominia de ser conocidos por lo que son unos verdaderos encubridores de abuso sexual. Yo le diría todo eso en su cara. Oye, Juan Carlos, yo lo que no entiendo yo tampoco es que este caballero, ¿qué poder tiene realmente este señor Barro? Que yo encuentro que todo lo que ha hecho ha sido tan protagonista como el Papa en esta avenida, no solamente en Chile, sino que internacionalmente, ¿no? Sí. Esto de apercibirse en las reuniones públicas es como si estuviera burlándose finalmente de todo lo que está ocurriendo. Mira, yo te voy a explicar, ellos tienen el espíritu de Caradima. El espíritu de Caradima es de una soberbia disfrazada de humildad y de que están caminando el Vía Crucis al Calvario. Entonces, es muy difícil hacer entrar en razón a una persona que está tomando esto ajeno a la realidad de verdad de lo que está pasando. Ya, pero más allá de cómo son y por qué lo hacen, ¿qué hay detrás? ¿Qué poder hay detrás que los protege y por qué? Porque, bueno, es sabido. ¿Por lo que tienen, por lo que saben? ¿Por qué? Por lo que saben, porque en sí, desde el Papa, cardenales, obispos, se protegen entre ellos. Hace unos años salió una carta, metieron preso a un cardenal, a un obispo francés porque las leyes en Francia ahí funcionan, en Estados Unidos también, pero metieron a un obispo que no quiso delatar a un cura que había abusado a no sé cuántos niños. Le llegó una carta de Roma, no sé si era del prefecto, uno de los cardenales importantes de Roma, le dijo el cardenal Castrillón Hoyos, un colombiano, le dijo, hermano en el episcopado, estoy muy orgulloso de usted y de asociarme con usted, que no quiso entregar a un hermano sacerdote a la justicia, porque nosotros tenemos que ser padres y ellos nos tienen que ver como hijos. Estoy parafraseando, pero es algo así. Pero es que esa es la mentalidad. Ya, pero ahora mi pregunta es, si este señor Barro tiene toda esta red de protección, que es capaz de pasarse por cierta parte a toda la prensa mundial, se la pasa. Y demostrar su poder finalmente, ¿no? Ufanarse de su poder, ¿qué espaldas tiene? Pero es que mira, que no renuncia, porque no se va, no se esconde, todo lo contrario, ¿no? Es de una soberbia impresionante. Y como pero uno es soberbio cuando sabe que tiene ropa para hacerlo, ¿no? Que tiene espaldas para hacerlo. Es que no sé, se creerá santo, no sé, porque a Caradima había que decirle santo, acuérdate. Entonces tienen esa mentalidad. Pero hoy día me impresionó también uno de sus colegas, el obispo de San Bernardo, González, que es del Opus Dei conservador, diciendo
bueno, si las víctimas, le estaba diciendo el periodista, pero las víctimas dicen que él estaba ahí cuando Karadima abusaba y muchas víctimas han testificado y todo. Bueno, que lo prueben. ¿Tú has visto algo más cruel que de un obispo que están hablando del daño que han hecho y todo, de decirle a alguien, a gente que está alegando que este personaje estaba ahí? Es como preguntarle a una mujer que la violaron y que ahora se atrevió a hablar y decirle, bueno, pruébalo, pruébalo. A lo mejor era porque tenía ahí una minifalda y tú lo provocaste al Señor. ¿Te fijas? ¿Cómo puede hacerle eso a una mujer que dice que la violaron? Es tremendo. Bueno, pero es la misma situación. Tengo dos casos en la cabeza que se me ocurren de abuso y lo que ha pasado, ¿no? Persona que se suicidó, que abusó de él, Christian Precht, ¿no? Patricio Vela. Patricio Vela, que lo tuvimos acá hablando del tema también. A uno de sus parientes y Dolores O'Riordan, ¿no? No tiene que ver con sacerdotes, pero también víctima de un abuso. Bueno, y tuvimos acá, disculpa, la escritora del libro, ¿no? Que sacó un libro sobre Precht, una biografía. Ah, sí, la Andrea Lago. La Andrea Lago, y ella nos contaba, ¿no? El trauma, ¿no? Tú lo vives día a día. Eso. Sí. Mira, sabes que a mí me viene a la cabeza también porque ahora la comprendo y entiendo. ¿Te acuerdas cuando era popular Sinead O'Connor con las super canciones y todo? Y ella se puso adelante en Irlanda, o sea, Irlanda. Rompió una foto de Juan Pablo II adelante y fue un escándalo mundial. Y ella ahora sabemos que fue tremendamente abusada por sacerdotes. Y ahora sabemos que Juan Pablo II encubría a Maciel y a todos los legionarios, y ahora es santo, cosas que no sabíamos antes. Y a la Sinead O'Connor casi se le destruyó la carrera. La pidieron en la plaza pública. Y ahora está en algún lugar de Estados Unidos, que la otra vez la estaban tratando de buscar, no sé si supiste esa historia, que llamó desaparecida y querían encontrarla porque había dicho que se quería suicidar. Ese es el daño que estos hombres como Barros, como Errázuriz, Esati, todos estos, Valenzuela, Collatich, ese es el daño que ellos le causan a personas. Claro, fíjate que ahora vuelve Precht, le levantan el castigo, ¿no? Imagínate. Y puede seguir haciendo misas. Acusado condenado por la misma iglesia de abuso sexual a menores y jóvenes, y Esati le da 5 años que se cumplen ya y vuelve al ministerio. O sea, ¿cómo puedes entender eso? Y por otro lado, el Papa diciendo tolerancia cero contra los sacerdotes, una tolerancia falsa que no existe. Claro, y una figura Precht para los más jóvenes, ¿no? Una figura que fue clave en la lucha contra la dictadura, artífice de la viequería de la solidaridad. Entonces, y es como un Karadima, pero del otro lado. Sí, casó a mis 2 hermanos, y todavía hay gente, porque él también es muy narciso, entonces va y se sienta en primera fila en las misas, ponte tú, porque aquí estoy yo, no tengo nada que temer. Y te lo prometo que es impresionante ver, iba a los retiros del clero cuando se suponía que tenía que estar separado, iba a los retiros del clero, lo sé porque amigos sacerdotes míos me escribían, me decían, no puedo creer que esté Precht en el retiro del clero aquí en Pontetralca. Mira qué interesante eso, o sea, hay sacerdotes también que no les gusta lo que está ocurriendo en su iglesia. Muchos más, y que luchan, no tienen cómo luchar desde adentro, también deben sentir mucho miedo de Freddy, la represalia. Eso es lo que yo quiero, ojalá que la gente entienda, que yo tengo tantos amigos sacerdotes buenos que son hombres de lujo, que dejan la vida por los pobres, por los que los necesitan, pagan el pato por esta gente mala y por esta jerarquía corrupta, criminal, y pagan el pato ellos. Y eso no puede ser. Y yo le digo a las personas que nos están viendo, si tienen un amigo sacerdote, convídenlo a comer, trátenlo bien, quiéranlo, porque se lo merecen, porque la mayoría de los sacerdotes son buenos. Y estos malos les dejan la crema en sus vidas. El problema es que estos malos son los que llegan arriba, po. Exacto. Y algo está pasando ahí, entonces. Exacto. Una camarilla que es muy importante. Exacto. El otro que yo no entiendo, Juan Carlos, y tú que conoces bien el mundo clerical, en esta alta esfera, ¿por qué Ratzinger
finalmente renuncia, ¿no? Esto de sentirse que no era capaz de llevar una carga tan pesada. Sí. Bueno, él ya estaba anciano, pero ¿con qué se encontró? Ni tan anciano, pero ¿Con igual. qué se encontró que dice que no, me voy un paso al costado porque no soy capaz de cambiar todo lo que hay que cambiar? Bueno, se encontró con todo. Hay miles de teorías conspirativas del tema, ¿te fijas? Lo que yo sé, por lo que se ha sabido y por lo que cuando he estado en Roma, es que realmente hay una curia muy malévola de la que el Papa tiene que estar muy conectado y que mandan. O sea, tú, por ejemplo, tenemos a un cardenal Sodano que uno diría, bueno, ¿todavía no se muere ese señor? Y Sodano, tuviste lo miserable que fue acá en Chile, no solo en el caso Caradima y en el caso de, sino que durante la dictadura y las cosas, absolutamente, y íntimo de Pinochet, y así nombraban los obispos que Pinochet o que eran pro gobierno. Espantoso, era un hombre maquiavélico. Sigue Ivo Scapolo, que es el nuncio ahora acá en Chile, es discípulo de Sodano y tiene un montón de discípulos por todas partes. Entonces, bueno, Medina llegó también a la alta esfera. Medina, imagínate, mira Medina, pues, mira Medina. O sea, qué rico sería que uno decir, contarle a los amigos o ir a Roma o ir a alguna parte y decir, mira, este cardenal es chileno, en vez de avergonzarte. O sea, con Carlos Wojtyla se formó una camarilla muy de ultraderecha, entonces. Muy de ultraderecha. Porque el último italiano fue Luciano Albini, que duró un mes antes de morir, en extrañas circunstancias también. Juan Pablo I. Juan Pablo I. Sí. Uno lo estudia y aparte es impresionante. Porque, claro, cuando yo era chico, o sea, la figura de un papa, la figura de un obispo, la figura de un cardenal, es decir, te tiraba ya al suelo. O sea, pasaba y uno, monseñor, y le besaba el anillo y todo el cuento. Y ahora que sabemos lo que sabemos, mira, cuando yo fui a Roma, cuando me invitó la congregación esta que no me nombraron, digamos, pero me llamó el cardenal O'Malley, que es del círculo del Papa, y me llamó a mi oficina en Estados Unidos y me hablaba castellano. Entonces yo dice, aló, Juan Carlos, y yo, ya, soy Sean O'Malley, y yo, ya, por favor. O sea, y habla perfecto castellano. Entonces yo dije, ¿quién me está agarrando para el...? Entonces, cuando me di cuenta que cerré la puerta de mi oficina y hablé con él y me dijo, mire, venga a Roma a tal fecha. Y yo justo tenía que viajar a Europa por trabajo y me fui unos días antes. Al final no me recibieron. Y fue una vergüenza enorme porque también al que me había reemplazado en esa comisión lo echaron porque era muy amigo mío, porque quería respuestas sobre Barros, porque habían anunciado un tribunal para obispos encubridores, lo anunció el vocero del Vaticano con el cardenal O'Malley en noviembre, y en marzo lo deshicieron porque dijeron, no, mejor no hagamos esto. Entonces, cuando tú vas a Roma, tú ves, y eso que yo no soy un metido, digamos, en todo, pero te das cuenta de las intrigas, es como una verdadera mafia. Eso, que tiene que haber un mundo que uno no entiende, ¿no? De un poder, entre el poder clerical, el poder económico del banco. Me estaba entrevistando porque hicimos una conferencia de prensa con todos los medios por cuando no me recibieron a mí y cuando echaron a Peter Saunders de la comisión. Que dijo que el Papa no estaba haciendo nada. Exactamente, Papa, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo por eso, entre otras cosas, lo echaron y porque acusó a Pell de ya está bueno, ya, y Pell ahora, que era el otro cardenal, el segundo del Vaticano, está esperando ser juzgado en Melbourne por abuso sexual él y por haber encubierto. O sea que por lo menos ahí los australianos se la han jugado y han hecho justicia. Pero cuando yo me estaba entrevistando el diario alemán Der Spiegel, y yo estaba hablando con el corresponsal, un tipo súper buena onda que llevaba como 20 años en Roma, y tú sabes, me dice, oye Juan Carlos, ¿tú no tienes miedo de esta gente estar aquí en Roma y estar hablando contra el Papa o contra que no hacen nada y los abusos y hablando sobre el cardenal Errázuriz y otros cardenales? ¿Tú no tienes miedo de eso? Porque esta gente es muy mala, me dijo. El corresponsal que lleva 20 años viviendo en Roma. Qué tremendo, ¿eh? Y yo me quedé, chuta, no, la verdad que no me asuste, pero no lo había pensado, pero bueno. Y en eso, ¿sabéis que pasó una cosa re chora? Cuando lo estaba pasando peor,
me acogió Fernando Ayala, el embajador de Chile en Italia, que vio la conferencia de prensa y por un jesuita amigo mío me llamaron y me dijo, ven Juan Carlos a comer a mi casa, que te queremos estar contigo porque sabemos que lo estás pasando mal y todo. Mira, siempre dentro de lo mal que a veces la gente lo pasa, uno lo pasa o otros o cualquiera, hay una cosa bien increíble, que siempre sale gente tan buena al paso que Perfecto. Yo creo que eso vale mucho la pena. Me dijiste que estaban preparando una acción legal por el tema de los hermanos maristas. Sí, la presentamos el lunes. Jaime Concha, que es un tipo excepcional, una de las víctimas de los hermanos maristas, una denuncia por asociación ilícita, y la presenta nuestro abogado, que se va a convertir en querella, porque es tan horrible esto que te voy a contar que, o sea, cuando uno dice ya he oído lo peor, siempre hay algo peor. Los maristas, llegaba un chiquillo que decía, hoy creo que tengo vocación, o por cualquier razón, así como llegué yo al bosque, quebrado por la muerte de mi papá, llega gente a hablar, muchachos a hablar con estos curas, con estos hermanos y curas. Los maristas se lo pasaban de uno a otro para analizar si tenía vocación o hablar con él, y lo violaban o lo abusaban, etc. Después lo pasaban al mismo, le decían, oye, anda a hablar con el fulanito de esta otra congregación, y le pasaba lo mismo. Y después se lo pasaban a unos curas diocesanos, que desgraciadamente no puedo decir los nombres ahora, pero van a salir en la querella, en que también los violaban. Entonces, esto no puede ser. Y eso está pasando hoy día. Ese mismo personaje, o esa misma persona podía estar pasando por todo este tipo de... Exactamente, se lo pasaban de uno a otro, y esto con varios muchachos. Qué tremendo. Y esto por años, porque Jaime tiene 54 años y le pasó cuando era chico, y esto se ha perpetuado en el tiempo. Entonces no puede ser. Cuando a mí me enfurece cuando en Roma o obispos que dicen no, esto de los abusos sexuales es una cosa del pasado. ¿Y esta querella contra quiénes son puntualmente? Contra los hermanos maristas como y institución, contra los que resulten responsables por asociación ilícita. Ah, por asociación ilícita. Que por lo que nos explicaba Juan Pablo en el seminario que tuvimos el lunes sobre abuso sexual, que fueron 300 personas que organizó la Fundación para la Confianza, la fundación que preside José Andrés Murillo, yo sé que tú lo conoces, sí. Y fue un éxito increíble, y Jimmy, yo, Juan Pablo somos directores. Y organizamos y Juan Pablo explicaba que no se necesita ser una institución formal o tener una organización o una sociedad para denunciar a alguien por asociación ilícita, que basta con que estén asociados haciendo algo malo en común para que eso sea. Eso te lo puede explicar mejor un abogado, pero mira qué atroz. Y eso pasa hoy día. ¿Está también Juan Pablo en esta querella? Juan Pablo es el abogado. No, Jaime Concha. Perfecto. Pues son las víctimas de los maristas. ¿Y tu verdad que estás sacando un segundo libro sobre todo esto? Sí, va a salir. Mira, yo escribí mi libro El fin de la inocencia, que salió hace como 2 años y medio, 3 años, que fue un éxito, y le agradezco a toda la gente que lo ha leído. Hablado por teléfono, tú fuiste de súper buena onda, me entrevistaste. Y bueno, hay gente que todavía, mira, yo no gané un peso porque es para la fundación o para otras cosas, pero yo me alegro de haber escrito eso, y hasta lo pirateaban y no me importa porque yo sé que no debo decir eso, perdón, Penguin Random House, pero mientras se masificara y lo leyera más gente, porque si ayudaba a una persona, a mí me vale la pena haberme molestado o haberlo pasado mal escribiéndolo o viviendo lo que yo viví. Entonces nosotros con Jimmy y José decidimos escribir un libro de lo que no se ha contado, porque todos nos preguntan de los abusos, de cómo nos abusaba Caradima, de esto, otro. Pero esto va a ser contando la historia. Obviamente vamos a tocar el tema de los abusos porque ahí empezó todo, pero cómo en estos 5 o 6 años todo lo que nos ha pasado, esta ida a Roma, los correos de Sati y Errázuri, las cosas que le han pasado a José, las
casi echadas del trabajo de Jimmy Hamilton por los amigos de Caradima. O sea, va a estar todo el tras bambalinas, digamos, de lo que no se ha visto, nuestras conversaciones con el Vaticano, cuando Esati, ponte tú, quería decir, bueno, ¿qué pasa si en la demanda civil nosotros, mira la estupidez que nos proponían? Llegaban todos los abogados de la Iglesia y gente de buenos estudios, o sea, a estudios carísimos, llegaban ahí y decían, bueno, ¿qué les parece si para reparar el daño nosotros ponemos una placa en el bosque y hacemos una misa y el cardenal les da la bendición, la bendice y que diga gracias a Juan Carlos Cruz, James Hamilton, José Andrés Murillo, en esta iglesia se pararon los abusos, no sé lo que querían decir, pero nos querían poner una placa, como si nosotros anduviésemos buscando una estatua, una placa. O sea, yo pongo un pie en el bosque y vomito. Entonces, pero ¿cómo pueden pensar una cosa así? Y eso era lo que querían ellos reparar. O sea, vamos a contar todas esas cosas, que eso es una anécdota chica comparado con otra. Por último, Juan Carlos, ¿cómo ves tú la iglesia de aquí a 20 años más? ¿Hacia dónde vale? Imagínate todo lo que ha ido cayendo en este último tiempo según este estudio de Latino Barómetro, no solamente en Chile, ¿no? Sino en toda la región también, en toda la América Latina, que es como el último bastión, si tú quieres, y África de la fe católica y parte también de África, ¿no? Mira, Freddy, yo no soy ningún analista, pero te lo digo así de mi perspectiva. Yo he hablado mucho con amigos míos católicos, con sacerdotes y todo, que no les importa que mucha gente se vaya de la iglesia, que no les importa que saquen a la mitad de los obispos y que quede una iglesia chica que se vuelva a reconstruir como verdaderamente debería ser. Yo no sé cómo va a terminar esto, si es que va a terminar. Lo que sí sé es que nosotros tenemos que seguir luchando, católicos, no católicos, quien sea, por proteger a los niños donde sea. Y si es peleando con la jerarquía y denunciando y diciendo todo lo que tengamos que decir de que los obispos encubren y no protegen a los niños, lo vamos a hacer. Hablando de los sacerdotes buenos, de las religiosas buenas, que son miles, sacando los ejemplos buenos. Así veo yo a la iglesia, una iglesia quizás más pequeña, pero una iglesia más comprometida y habiendo aprendido de los errores. Eso es mi utopía. Esperemos que así sea. ¿En cuanto al daño que te han provocado a ti y a otros, no sea Hamilton? Mira, yo te digo mi experiencia. Yo me considero un suertudo porque tengo una familia maravillosa, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, sobrinas, que los quiero muchísimo, mis cuñadas, y tengo amigos y amigas muy buenos que me quieren mucho y son un soporte tremendo. ¿Han ayudado a reparar el daño hecho? Totalmente. También yo me busco mi terapia y me puedo pagar una terapia, te fijas, con un psicólogo en Filadelfia especialista en abuso. Yo lo que sufro mucho y se me quiebra la voz y me cuesta mucho hablar es cuando pienso en amigos que se han suicidado, que no pudieron con lo que yo pude, o lo que pudo Jimmy, o lo que pudo José, o la Vinca Jackson, una mujer extraordinaria. Eso es lo que más me duele y me cuesta. Y en lo personal también, mira, yo soy ejecutivo de una multinacional, me considero una persona educada, con educación, que he viajado por el mundo, medianamente inteligente. Sin embargo, miro a ese niño de 15 años abusado por Caradí y me digo, ¿cómo permití una cosa así? ¿Cómo? Y eso es lo que más me cuesta perdonar. No es bueno que lo hagas. Yo sé, no eres culpable. Pero, claro, e intelectualmente lo sé, pero es bien inevitable pensar así de repente, y eso duele y cuesta, y oye, te viene, uno está súper bien, y yo estuve 1 año y medio con depresión y me ayudaron psiquiatras y salí adelante. Ahora ya no tomo nada, o sea, el Rabotril ocasional nomás cuando estoy muy estresado, pero igual te vienen esos pensamientos. Entonces yo pienso,
si yo he podido ayudar a sanarme de alguna forma, y la gente que me rodea y gente que he ido conociendo en el camino, como tú, que como te decía al principio, quieren poner una luz donde hay tanta oscuridad, yo pienso en la gente que no puede hablar. Y hay gente que nos está viendo ahora, que yo trato de mirar a la cámara y si me están viendo decirle que se puede sacar esta miseria de adentro, que no importa si tienes 80 o 20 años, si eres hombre o mujer, si te han abusado, tú puedes hablar y va a haber gente que te va a ayudar, que no están solos, que no es tu culpa y que eres un valiente o una valiente por decirlo, y que hay mucha gente que ahora se puede recurrir y que te pueden ayudar porque el tema se entiende mucho más. Que no te quedes con esa miseria adentro porque eso te mata. Y no queremos ya que más gente se mate ni se muera por esta lacra de los abusos. Tenemos que proteger a los niños. Tenemos un regalo para ti, Juan Qué Carlos. honor, muchas gracias. Te lo regala Penguin Random House. Mira, gracias. Muchas gracias. Tu editorial. Sí, regala, ¿no? Gracias. Oye, sí, gracias por todo. ¿No? Por tu valentía, por tu testimonio, también como periodista, por ayudarnos a encontrar una verdad. Donde, como tú bien lo dices, hay tanta oscuridad, o quieren sembrar tanta oscuridad desde el periodismo, desde tu experiencia, alumbrar para darnos también a conocer algo que se quiere ocultar. Sí, y decir también que la Fundación para la Confianza, que preside José, paralaconfianza.com o org, busquen, perdón. Ahí se googlea. Sí, googlea. Siempre estamos recibiendo, nosotros recibimos 350 casos de abuso al año, y cada vez aumenta más. Que vayan para allá, que ahí hay ayuda. Gracias, Juan Carlos. Gracias que a ti, Freddy, y muchas gracias por todo. Muchachos, hasta mañana, 21:30, por Vía X. Chao.